Acabamos de ver un evangelio muy conocido por todos nosotros, el evangelio en el que Jesús calma la tempestad o el huracán en el lago de Galilea. El lago de Galilea es un lago muy grande, muy extenso, pero no es mar abierto, es lago. Y un lago es muy difícil que tenga olas grandes. Por lo tanto, las barcas que utilizaban los pescadores para pescar eran barcas pequeñitas, de poco calado. Pero cuando venía un huracán grande, ahí donde estaba el peligro. Estas barcas eran superadas por las olas. Y fue lo que le pasó a Jesús y a los apóstoles, que empezó a entrar el agua dentro de la barca y los apóstoles tienen miedo de hundirse. Esta imagen de la barca zarandeada por las olas, en esta imagen han visto tanto los padres primeros de la Iglesia como los papas una imagen de la Iglesia. La barca es la Iglesia y las olas es este mundo que zarandea a la barca. Mientras la barca va avanzando, va navegando hacia el puerto, que es el encuentro con Dios, esta barca es zarandeada por las olas, es zarandeada por poderes de este mundo. Ya digo que es una imagen que la han visto los papas y los padres en la Iglesia. Por lo tanto, vamos a reflexionar, ya que es una imagen tan repetida por los papas y los padres de la Iglesia, vamos a reflexionar 5 ideas sobre esta imagen de la Iglesia. Primera idea. Siempre habrá en el mundo instituciones y personas que persigan a la Iglesia. Y tal vez alguno pueda decir, no hombre, a lo mejor en alguna ocasión la gente no persigue, aprenden a respetar, respetan a todo el mundo y no persiguen a la Iglesia. Eso no se va a dar. Por supuesto que habrá muchísimas personas que no perseguirán a la Iglesia, pero siempre va a haber alguna persona y alguna institución que va a perseguir a la Iglesia. ¿En qué me baso para decir esto? Lo dijo Jesús. ¿No fue perseguido Jesucristo? ¿Jesucristo hacía algo malo? Absolutamente nada. ¿No fueron perseguidos los primeros cristianos que eran cristianos ejemplares? ¿Qué nos ha dicho Jesús? Si han perseguido al Maestro, lo decía por él, también perseguirán a sus discípulos. O sea que nos perseguirán siempre. Con eso tenemos que contar. Es verdad que esta persecución en los primeros siglos de la Iglesia, una persecución cruenta, se perseguía hasta la muerte a los cristianos. Esto hoy día ya se da menos, se sigue dando, no nos engañemos que esto se sigue dando en algunos lugares por el hecho de ser cristianos, pero ya menos, gracias a Dios. Pero sigue habiendo una persecución de palabra, de ponerle dificultades a la Iglesia. Eso sigue habiendo. Segunda idea. Que haya persecuciones a la Iglesia, críticas, a veces es por culpa, y hay que reconocerlo así, también hay que reconocer nuestra parte de culpa, es por los que formamos la Iglesia. Porque a veces no damos buen ejemplo. Y de nosotros se espera que demos buen ejemplo, eso es lo bueno, que la gente siga esperando de nosotros que demos buen ejemplo. Y cuando no damos buen ejemplo y nos equivocamos, eso es noticia. Y lo estamos viendo constantemente en los medios de comunicación. Otras personas, otras instituciones pueden fallar en eso mismo y no va a pasar nada, no va a ser noticia. Pero si falla alguien de la Iglesia, que sea alguien representativo de la Iglesia, eso va a ser noticia. Pero con ello también tenemos que contar. La Iglesia la formamos miles y miles y millones de personas. Por eso alguno, pues, fallará. No fallaron los apóstoles, alguno va a fallar. O sea, con eso tenemos que contar.
porque somos muchísimos. Y alguno, ya digo, puede fallar. Tercera idea. A veces los que zarandeamos a la Iglesia somos los que estamos dentro de la Iglesia. Los que formamos parte activa de la Iglesia. Los que estamos implicados en tareas de la Iglesia. Por ejemplo, esas batallitas que a veces pasan dentro de la Iglesia, en parroquias, por ejemplo, un grupo apostólico contra otro grupo apostólico, están picados el uno con el otro, cofradías que se llevan mal entre ellas, el párroco a lo mejor con algunos feligreses con el párroco, o congregaciones religiosas o órdenes religiosas contra el obispo, contra su superior, contra el papa. Estos casos se dan y lo estamos viendo ahora en los medios de comunicación, y no quiero citar nada más, pero lo estamos viendo. Y esto es lo que más daño le hace a la Iglesia. Las luchas internas que podamos tener entre nosotros, que no dejan de ser batallitas, pero esto le hace muchísimo daño a la Iglesia. Nuestras críticas dentro de la Iglesia, nuestras persecuciones dentro de la Iglesia, esos piques que hay algunas veces, si tú haces, si yo no hago, eso le hace un daño enorme a la Iglesia. ¿Y por qué digo que le hace un daño enorme a la Iglesia? Por lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Que todos sean uno para que el mundo crea. Si no somos uno, si no estamos unidos entre nosotros, el mundo no creerá. Aquí tenemos una responsabilidad grandísima, enorme. Esa desunión va a llevar a que algunos no crean. Ya digo, una responsabilidad muy grande. Y además, cuando hay batallitas entre nosotros, es un signo claro de que no estamos caminando, de que no estamos donde teníamos que estar, que no estamos cumpliendo con la misión que teníamos que cumplir. Y eso es lo triste también. No solamente estamos siendo motivos de escándalo, que la gente no nos vea unidos, sino que estamos perdiendo el tiempo y los esfuerzos en batallitas internas que no van a ninguna parte, en vez de estar echando nuestros esfuerzos en lo que es importante, que es en extender el reino de Dios. Cuarta idea. Y a veces los que zarandean la Iglesia son personas que odian a la Iglesia por sistema. También conocemos, yo me he cruzado con muchos en mi vida, personas que odian a la Iglesia por sistema. Yo a algunos de estos les he dicho, es que la Iglesia, digo, te voy a decir una cosa, la Iglesia a ti no te ha hecho nada. Para que la Iglesia te haga algo, tendrías que estar dentro de la Iglesia. Por ejemplo, uno que está dentro de una congregación, pues se puede quejar del superior, de la superiora. Yo que he estado en un seminario me puedo quejar de mis formadores, del rector. Pero una persona que no está en la Iglesia, que no pisa para nada la Iglesia no le puede hacer nada. Pero, aunque no le haga nada, muchas veces tienen una inquina, un odio hacia la Iglesia, que están buscando cualquier oportunidad para atacarla. Pero hay algo muy curioso. No suelen atacar a otras religiones. Ellos se confiesan ateos, muchos de ellos, la mayoría, y atacan a la Iglesia, pero a otras religiones no. Y esto yo creo que es indicativo de algo. Porque si no dirían, bueno, pues yo no creo, yo pienso que los cristianos están equivocados, que están perdiendo el tiempo, pero ya está, ¿no? Que hagan lo que quieran. Pero no, cuando hay esa inquina, cuando hay esa persecución, cuando hay ese odio hacia la Iglesia, pienso que es por algo. Y es porque no están muy convencidos en el fondo de su ateísmo. Si estuvieran convencidos, dirán, bueno, pues que ellos sigan su camino, yo sigo el mío. Cuando atacas, por algo es.
Y ya digo que otras religiones no las atacan. Y quinta y última idea, aunque nos deba preocupar un poco que nos ataquen, es muy difícil que te ataquen y no te preocupe, pero le voy a decir una cosa. No nos debe preocupar demasiado, porque siempre va a haber persecuciones hacia la Iglesia, pero sobre todo no nos debe preocupar demasiado por dos razones, bueno, más que dos razones, dos promesas que nos dijo Jesús. Primera promesa, final del Evangelio de San Mateo. Ahí nos dice Jesús: yo estaré con vosotros, estaré siempre con vosotros hasta el final de los tiempos. Sabed que yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos. O sea, el Señor siempre va a permanecer a nuestro lado. Pero es que además ahí implícitamente nos está diciendo que la Iglesia va a permanecer siempre. Que por mucho que la ataquen, no la van a destruir. Podrá desaparecer en un sitio, pero seguirá en otro. La Iglesia va a existir siempre. Tenemos esa promesa del Señor. Y después la segunda promesa, en Juan 16:30, dice: tened valor, yo he vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo. Y si estamos con Él, estaremos siempre en el lado vencedor, porque Cristo ha vencido al mundo. Esto nos tiene que dar una tranquilidad enorme. La Iglesia va a existir siempre, Cristo va a estar siempre a nuestro lado y Él ha vencido al mundo. Y estando con Él, estamos en el lado vencedor. Siempre venceremos, porque estamos con Cristo. Pero hay que estar con Él, claro. Pues pidámosle al Señor que nos dé luz para entender todo esto y para vivirlo. Que así sea.